Buenos días, buenas tardes y buenas noches al otro lado de la pantalla. Mi nombre es Diego Abanto Delgado y bienvenidas a un nuevo episodio de este ciclo de conferencias organizado por la librería Buen Salvaje titulado Nueva Crisis y Desgobierno. Hoy nos acompaña la historiadora Carmen McEvoy. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Diego. Qué gusto estar con ustedes y ser parte de esta estupenda iniciativa de Buen Salvaje. ¿Qué tal? Sí, digamos, el ciclo de la conferencia en estas 4 conversaciones siempre ha tratado de ver un poco más allá de lo que está sucediendo en esta coyuntura, atrevernos un poco a, no sé si conjurar o elucubrar algún tipo de salida a lo que es hasta ahora un escenario sin salida. Y quisiera empezar un poco por allí, sobre todo a partir del último libro que tú has publicado, que es La República Agrietada, que si bien es cierto que el subtítulo es Ensayos para enfrentar la peste, también podría ser un poco como ensayos para enfrentar este escenario, ¿no? Este tipo de escenarios agrietados que se nos presenta. Sí, yo creo que tienes razón, era un poco un guiño al lector, ¿no? Es la peste pandémica, pero la peste política que está presente en muchos de los ensayos, ¿no? Oye, te hablo desde la prisión, ¿no? Ese ensayo en el cual un poco estoy discutiendo esta idea de la liberación de Antaurumala, ¿no? Entonces un poco ha sido eso, ¿no? Las pestes, las múltiples pestes con las que hemos tenido que vivir a lo largo de nuestra historia. Y yo creo que el tema fundamental que estoy desarrollando en un libro que estoy escribiendo con un colega sobre la independencia son esta suerte de fallas tectónicas, ¿no? Grietas, ¿no? Con qué grietas nacemos, ¿no? Porque todo está agrietado, o sea, digamos, la condición humana es imperfecta, ¿no? Entonces, un poco las grietas de origen y cómo esas grietas de origen, al no ser subsanadas, han terminado pues construyendo o dando lugar a estos abismos, ¿no? Estos abismos de los que tú estás hablando, que ahora es un país totalmente polarizado, ¿no? Donde no hay puentes en el que podamos conversar entre peruanos, y eso es sumamente triste. Y precisamente lo que quería preguntarte en realidad es, tú planteas que somos una república agrietada, pero lo que te quería preguntar es, más allá del por qué, que podría ser quizás un poco evidente para quienes nos escuchan, en general creo que para cualquier ciudadano en esta coyuntura, ¿cuánto tiempo más crees que seremos una república agrietada? Yo creo que la medida que no reconozcamos la profundidad de la falla, ¿no? Digamos, la urgencia de resolver estos problemas estructurales, que yo creo que estos dos libros que han salido han pasado cosas muy buenas durante esta pandemia, así como la tragedia nacional de 180.000 conciudadanos muertos, ha habido mucha discusión, ¿no? Entonces, pienso que estos dos libros, el de Eduardo Daryan y el de José Carlos Agüero, yo creo que en cierta medida están conversando, porque están tratando de ver dos aspectos importantes de esta grieta, ¿no? El aspecto nación, el aspecto qué tipo de nación somos. Es bien interesante que la primera constitución, la república y la nación son lo mismo, ¿no? Entonces, la república es una sociabilidad, digamos, ¿no? Y por otro lado, lo que plantea Eduardo en el páramo reformista es fundamental. O sea, sin un Estado reformado en serio, no hay voluntarismo que pueda hacer las reformas o los cambios sociales o las mejoras que el Perú requiere, ¿no? Entonces yo he planteado digamos, mi posición a partir de elementos que si bien es cierto, se ha conversado mucho, se ha discutido mucho sobre las exclusiones, ¿no? Sobre que es una república que excluye, ¿no? Es una república con esclavos, o sea, libertad de vientres, pero esclavitud, servidumbre indígena, de hombres, ¿no? Todo lo que ya sabemos y que ocurre incluso en la primera república del mundo, que es los Estados Unidos, ¿no? Que es una república esclavista. Sin embargo, pienso yo que hay dos elementos que no se han tomado en consideración en esta falla, ¿no? Y la primera es la cultura de la guerra, que digamos nos marca,
nos marca por múltiples razones, nos marca porque somos el último bastión, como muy bien dice la serie, nos marca porque vienen ejércitos de todas partes del continente y tienen sus propias agendas y tienen sus propias revueltas y su propia política, nos marca porque hay 5 golpes de Estado, si tomas en consideración el golpe de Estado contra Pezuela y el último contra la Mar. Entonces, nacemos en la guerra y nacemos en el conflicto y la incapacidad de instituciones que medien a la sociedad. O sea, no lo hacemos en esos 10 años iniciales y después viene la guerra civil de la década del 30, que es terrible, y luego de esa guerra sobre lo que queda, las cenizas, nace el Estado guanero, ¿no? Que básicamente tiene una política de guerra, de cooptación, y con el guano, bueno, un poco resuelve el problema, pero si te pones a pensar, son guerras civiles una tras otra, ¿no? Y el otro elemento que yo considero fundamental y que tampoco se ha trabajado y que lo venimos trabajando en este libro con mi colega Gustavo Montoya, es la traición. Entonces la guerra genera eso, la guerra genera bandos, facciones, las pasadas, ¿no? Nosotros muchos nos sorprendemos de los topos, de los que se cambian de bancada, de los que aparecen como el señor Salaverry, no sé en cuántas bancadas. Bueno, esa es una vieja historia, ¿no? Esta no es una novedad. Entonces yo pienso que hay que volver a eso, a la traición. Y la traición, ¿qué cosa corroe? Corroe la República y el Estado, porque no permite la lealtad, que es el elemento fundamental para construir instituciones, ¿no? Entonces, explorar esos otros elementos que junto con las exclusiones están creando, pues, esta suerte de encrucijada en la que no solamente está ocurriendo esta vez, sino que ya vivimos de encrucijada en encrucijada prácticamente desde hace 20 años, ¿no? Sí, es cierto que parece una especie de mito de Sísifo, que estamos constantemente en la misma situación. Una de las cuestiones que te quería preguntar, sobre todo porque tú eres una persona que ha estudiado mucho el republicanismo en nuestro país, es que estamos en esta elección frente a dos formas de, digamos, hasta cierto punto contrapuestas en muchos temas de entender el país. Y últimamente además se está hablando mucho de estos proyectos de qué país queremos ser para el Bicentenario. Tú eres además la presidenta del comité del proyecto especial Bicentenario. Y quería preguntarte sobre todo en esta perspectiva, exactamente qué tipo de república estos dos candidatos podrían construir o quieren construir, si es que quieren construir siquiera alguna. Exacto. Bueno, no han mencionado el término tampoco, ¿no? Digamos que el término fundamental, ¿no? Que es la República del Perú, lo dice la Constitución, como que no está ahí como parte de la discusión, ¿no? Porque en Estados Unidos, cuando ha llegado Biden al poder y con el apoyo de la izquierda, de sectores un poco más radicales, se habló de un tipo de república maximalista. O sea que la República Norteamericana había sido esclavista, había sido de ahí todo lo que ocurrió con estas marchas, ¿no? Incluso derrumbe de monumentos a los confederados. O sea, se cuestionó los fundamentos culturales de la República y se planteó volver a ciertos elementos que podían resonar todavía en los oídos de los votantes, como por ejemplo el bien común, ¿no? Que las repúblicas surgen como construcciones políticas, pero también como un horizonte, ¿no? Entonces el horizonte de la República del Perú, con todas las limitaciones que pudo haber tenido, era un horizonte de justicia, de igualdad, lo dice la Constitución, de bien común, de felicidad, y algo que creo que es fundamental y muy relevante para traer a la discusión y que se va a debatir en el primer Congreso Constituyente, que cómo los intereses particulares atentan contra el interés general. O sea, ¿y qué cosa es lo que estamos viviendo en la actualidad? Una confederación de intereses particulares, que cada cual tiene su agenda y nos jalonean, digamos, de un lado al otro, ¿no? Entonces, en el caso de Sísifo que tú mencionabas, Sísifo tenía una dirección.
Sísifo sabía que tenía que subir a esa montaña. Nosotros no tenemos la dirección adecuada. O sea, y si Sísifo peruano está subiendo, se le cruzan 40 y le tiran la piedra para otro lado, ¿no? Entonces, digamos, ni siquiera el mito de Sísifo nos sirve, porque Sísifo sabía que subía y bajaba, subía y bajaba, pero nosotros no sabemos. O sea, es una incertidumbre en cuanto a proyectos, ¿no? Y un poco el proyecto especial bicentenario, que un poco el público tiene que saber que ha pasado por 3 presidentes, 7 ministros de cultura, ¿no? Y que al final nosotros creamos con Marcial Velázquez y un grupo de académicos, ¿no? Claudia Rosa, Fabiola León Velarde, Lucho Nieto, creamos un comité editorial como una especie de pequeña balsa, ¿no? Y en esta balsa se ha ido haciendo una serie de propuestas como las cátedras, las colecciones Nudos de la República, ¿no? Tratar de, no solamente, yo creo que eso es bien importante, no debatirla en teoría, sino comenzar a ver elementos de cómo desanudar, ¿no? Porque un poco quedarnos en la discusión de que sí, los malos, los buenos, pero bueno, y ahora después, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Yo creo que ahora hay que comenzar a trabajar en el hacer y en los grandes proyectos que el Perú está esperando después de que termine no solamente las elecciones, sino que termine el COVID y, digamos, el mundo comience a reconstruirse, porque no solamente estamos viviendo esta elección bicentenaria, sino que estamos viviendo un cambio de era planetaria. Entonces, donde, por ejemplo, el grupo de los 7 ha decidido que hay que cobrar 15% de impuestos a las fortunas, ¿no? Entonces, está cambiando la mirada de cara al mundo post-COVID. O sea, ¿qué va a hacer el Perú, digamos, en este mundo diferente que vamos a tener que enfrentar? Y esa es una pregunta que, digamos, quien salga electo presidente va a tener que responder, ¿no? No va a poder ponerse de costado como aparentemente ambos candidatos quieren a muchos temas cruciales de la nación, ¿no? Exacto, ¿no? Y con esta idea que el pueblo decide, el pueblo va a decidir cómo se va a vacunar. No, acá se necesitan liderazgos, o sea, acá se necesitan liderazgos políticos. Y en el caso de la otra candidata, que el mercado, ¿no? El mercado determina, vamos a preservar el modelo porque el mercado sabe lo que hace. Bueno, el mercado se equivoca, el mercado ha causado catástrofes en el planeta Tierra, desde la crisis de la bolsa del 29, la crisis que hubo de los papeles tóxicos que hizo que montones de personas perdieran sus trabajos y sus casas. O sea, es como un modelo perfecto, ¿no? Que todo el mundo tiene que preservar y ya te estás dando cuenta que incluso los que están defendiendo ese modelo se dan cuenta que tiene que cambiar para poder movernos como planeta, ¿no? Entonces acá nadie va a poder, acá se van a tener que tomar decisiones, ¿no? Y decisiones serias en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a vivienda. Esos son los grandes proyectos, vivienda decente. ¿Cómo es posible que se viva en las condiciones que se vive, que las vemos en Lima, pero que no las vemos en las provincias, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay una gran agenda que demanda liderazgos y yo creo que también demanda una suerte de acuerdo nacional y participación de la sociedad civil. O sea, acá quien gobierne, justamente por la poca legitimidad que va a tener, no va a poder gobernar solo. Y si no tiene grandes proyectos, su gobierno va a terminar en un fracaso. Uh-huh. Y justamente me haces recordar ayer cuando conversaba con Eduardo Darllán, él también hablaba de esta especie de altura política que necesitan tener nuestra clase política, digamos, ambos candidatos, y también esta altura política que necesitan tener los ciudadanos. Es un rol en el cual mucho no nos fijamos, es decir, le exigimos mucho a nuestros políticos, exacto, pero pocas veces somos capaces de asumir también esas exigencias nosotros mismos, ¿no? Es un poco el país donde se habla mucho de los derechos, pero se habla poco de los deberes, ¿no? Y es un país donde la palabra responsabilidad personal es casi inexistente, ¿no? No hay responsabilidad personal, o sea, siempre se le está echando la culpa a alguien, ¿no? Entonces yo pienso que sí, o sea, que la ciudadanía real es la ciudadanía que acompaña al Perú a lo largo de los años en que tú puedas acompañarlo, ¿no? Entonces, tomar la decisión que no solamente es ir a las redes
y decir que tu candidato es un genio o tu candidata es, digamos, la reina de la democracia, sino ya, cuando termine el proceso, ¿qué voy a hacer yo por el Perú? ¿Cuál va a ser mi contribución en este proceso de reconstrucción? Si yo soy maestra, dando mi tiempo a maestros alrededor de Perú, ahora con el Zoom, puedes acompañar con seminarios, con talleres, ¿no? Si yo soy arquitecto, bueno, empecemos a trabajar vivienda social, ¿no? Y yo pongo acá mi tiempo y ayudo en una... Entonces, es muy fácil vivir este vértigo, esta vorágine de las elecciones y después te retiras a tu casa y, oh, sorpresa, descubres después de 5 años que te robaron, de que se llevaron el dinero a otro lado, que el candidato no hizo lo que, ¿me entiendes? O sea, hay que acompañar. Y yo creo que acá es un tema de ciudadanía participativa, en el verdadero sentido de la palabra. Tú recoges, además, cuando me parece que en los inicios de nuestra república existían estas discusiones de qué tipo de república queríamos ser, qué tipo de gobierno queríamos recibir, tú recoges esta frase de seríamos excelentes vasallos, pero nunca ciudadanos. Es un poco triste que esto todavía se pueda mantener, ¿no? Que sea una especie de derrotero de nuestra ciudadanía. Exacto, es una frase extraordinaria. O sea, yo pienso que pocos pensadores como Sánchez Carrión, justamente estuve en el homenaje a un año más de su temprano fallecimiento, porque muere de 37 años después de haber sido casi todo en la República del Perú, ¿no? Desde periodista combativo hasta primer ministro de Bolívar, ¿no? Hasta el encargado de hacer todo el proceso de reclutamiento para Ayacucho, ¿no? Entonces, este hombre brillante, esta mente brillante, inicia lo que Basadre llama el primer ciclo doctrinario, al que no le hemos prestado atención, porque hemos estado en otros ciclos, ¿no? El ciclo de la China, de Rusia, que decía la internacional, pero no hicimos este trabajo de arqueología política, de ir a las discusiones como esta, ¿no? Cuando se le enfrenta al protectorado, cuando se le enfrenta al ejército de San Martín y a Bernardo Monteagudo, que venía pues con todo un proyecto político y le dice eso, seríamos excelentes vasallos y nunca ciudadanos. O le dice, por ejemplo, una discusión sobre el futuro del Perú no se puede estar llevando en la sociedad patriótica entre 4 paredes. O sea, ahí es donde se discuten los mayorazgos, ¿no? O sea, tú vuelves pública una discusión que están intentando convertirla en discusión privada. ¿Quién le ha dado el mérito? O cuando él dice, descolonicemos las costumbres, ¿no? Que Mark Turner se permite incluso decir que uno de los primeros descolonizadores del mundo es Sánchez Carrión, ¿no? Entonces, volver a esas discusiones que con todas sus limitaciones, como te digo, había esclavitud, había una serie, pero estaban discutiendo en medio de la guerra, ¿no? Y les cortan la discusión con el golpe de Estado de Balconcillo y sacan a todos los congresistas, ¿no? Entonces, yo creo que nos va a dar la posibilidad este bicentenario de explorar la arquitectura de la República, ¿no? Las bases originales, el plan original, y quizás volver a ese vocabulario que para mí es fantástico y resignificarlo, ¿no? ¿Qué significa igualdad en el siglo XXI? Por supuesto que no habían comunidades LGTBI, ¿no? ¿Qué significa igualdad política? ¿No? ¿Qué significa felicidad? O sea, esa palabra, felicidad. O sea, ¿por qué no volvemos a esa palabra que, digamos, con la cual tenemos deuda con millones de peruanos que ahora viven en una infelicidad absoluta? Y es cierto, además de estas palabras como felicidad y demás, una de las cosas que te quería preguntar es el tema de la representatividad que existe, o la falta de representatividad que existe en nuestro país, porque es cierto que en parte la candidatura de Pedro Castillo se centra mucho en este tema. Y digamos, es cierto que cada 5 años nos enfrentamos a un país olvidado en cada elección, me refiero. Nos enfrentamos o la Gran Lima se enfrenta a un país olvidado, pero es un país olvidado con el cual aparentemente no se tienen problemas en olvidar. Es decir, cada 5 años nos sorprendemos y cada 5 años volvemos a darle la espalda. La candidatura de Pedro Castillo, ¿tú crees que sea una especie de llamado a atención o puede ser un llamado a atención más como los anteriores?
Bueno, digamos, en términos de la magnitud del dolor, ¿no? Que ese llamado de atención significa, es probablemente único, ¿no? Porque después de 180.000 muertos, de cuántas historias relacionadas a los 180.000 muertos, ¿no? Historias de no conseguir oxígeno, no conseguir camas, no conseguir medicina, morirte en la puerta de los hospitales. O sea, ya esas escenas ya no las vemos, pero habían escenas terribles de personas que morían en la puerta del hospital, ¿no? O como lo que está ocurriendo y nos estamos enterando, rifas, vendiendo tu carro para salvar la vida de tu esposa. Entonces, yo creo que hay un voto que viene de ahí, viene del dolor, ¿no? Viene de un Estado que tenía los recursos y no los pudo administrar, ¿no? Yo creo que acá el tema del Estado, por eso que yo creo que el libro de Eduardo es fundamental, ¿no? Este páramo, ¿no? Que así entre los lápices, los borradores o las flores, o sea, si no reformas al Estado peruano y sigue en ese nivel de demencia, como digo yo, es un Estado demente, ¿no? Es un Estado que no sabe, incluso, o sea, atenta contra sí mismo, ¿no? Si no se toma en serio la reforma del Estado peruano, y es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, o sea, si retrocedemos a lo que mencioné anteriormente, 5 golpes de Estado en los primeros 10 años, o sea, ¿qué instituciones podían funcionar? Digamos tú, ¿qué seguridad para los soldados? Que eran los primeros que decían, somos veteranos, estamos vendiendo las medallas, nosotros peleamos. Imagínate qué le quedaba a la población, ¿no? Y así ha ido década sobre década en esta suerte de indolencia, ¿no? En una indolencia de un Estado que está en guerra, siempre está en guerra, y sus operadores están defendiéndose porque los pueden sacar. O sea, a uno y a otro constantemente hay amenazas. Justamente estaba viendo en los primeros 10 años, no sé cuántos golpes que no triunfan, de sargentos. O sea, ya todos habían hecho su propio modelo del golpe. Entonces, ese Estado bajo acoso está como maniatado, ¿no? Aparte piensa que todo el tema de las vacunas y todo lo que ocurre después es porque estaban vacando al presidente, se estaba cerrando el Congreso, las manifestaciones. Entonces, ¿quién puede tomar decisiones racionales en cuanto a qué vacuna compro si te están amenazando día y noche, ¿no? Y entonces, yo creo que hay que desmantelar la cultura de la guerra. Yo creo que un elemento primero para poder reformar el Estado es desmantelarla. O sea, en la mente de las personas ya la guerra ya no puede ser una alternativa. Y guerra simbólica, guerra política, porque tenemos que reconstruirnos. Entonces, para reconstruir algo, tienes que parar la guerra, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tiene que ir, digamos, la gran reforma del Estado y lo que Ramón Castilla llamaba el apaciguamiento nacional, ¿no? O sea, ¿cómo nos apaciguamos? O sea, ¿cómo llegamos a cierta, porque se han peleado entre parientes, entre amigos, entre colegas? O sea, es un pleito general lo que ha generado estas elecciones, ¿no? Hay que volver a la ecuanimidad, Diego. Yo creo que hay que comenzar a tener cierta ecuanimidad y pensar que hay una tarea muy grande y que no podemos dedicar nuestras energías a seguir destruyéndonos unos a otros. Te quería preguntar justamente por esta cuestión de las peleas internas que existen, que han existido además. Quería consultarte por esto, porque esta segunda vuelta ambos candidatos se han enfrentado con una baja representatividad en términos de votos, es decir, gran parte de la población no votó por ellos en la primera vuelta. Exacto. Y sin embargo es sorprendente, es algo que todavía creo no termino de entender, ¿por qué con tanta facilidad hemos llegado a esos extremos de defender a uno u otro candidato como si nosotros mismos los hubiéramos, es más, como si nosotros los hubiéramos llevado a donde están? Sí. Es un mundo bipolar. Todavía seguimos en la Guerra Fría en el Perú. Digamos, no vemos la complejidad de las cosas, ¿no? O sea, mi candidato es prácticamente un filósofo griego, ¿no? Mi candidata es una persona excelente en la economía mundial, ¿no? Entonces, y no es así, o sea, todos los candidatos tienen sus luces y sus sombras, tendrán cosas buenas, tendrán cosas malas, algunos más que otros, pero digamos, se llega a una polarización en la que incluso, y voy a usar una palabra quizás fuerte, que no guste, se entra en una suerte de fanatismo,
¿no? Porque es ya casi como una especie de cruzada religiosa del bien y del mal, ¿no? Es una lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del demonio, ¿no? Entonces, cuando el ser humano comienza a transitar por esos caminos, ¿no? Que eran los caminos de la Edad Media, ¿te acuerdas? De Dulcino, ¿no? De todas estas sectas, ¿no? Que iban ahí predicando el fin del mundo y el mal y tanta cosa, no toman las decisiones adecuadas, que cada cual vote como mejor le parezca, ¿no? Porque hay todo el tema de la conversión, ¿no? Que hay digamos, desde tu página Facebook eres como una especie de preacher, de sermonero, ¿no? Que tienes que convertir, ¿no? Y sientes que estás en esa conversión. Y yo pienso que lo que hay que hacer es una reflexión. ¿Por qué hemos llegado acá? Y desde acá hacia adelante, ¿cómo vamos a rectificar para poder llevar al país al lugar que le corresponde, con la dignidad que el Perú merece? Con la dignidad que 30 millones de peruanos merecen. O sea, los peruanos no merecemos estar en estas grescas cuando hay cosas tan importantes que resolver, como por ejemplo el agua, o la electricidad, o vivienda, ¿me entiendes? Y en eso yo creo que nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que no puede haber una disputa ideológica entre el tipo de casa que vas a construir. O sea, ¿me entiendes? Empecemos por eso, ¿no? Por el hacer en el mundo y olvidémonos un poco de estas luchas, al menos aparquémosla por un momento, ¿no? Yo creo que la ciudadanía nos los va a agradecer. Sí, es cierto, estamos como en esta especie de cruzada para convertir a los infieles y es un poco hasta indolente cuando al costado tenemos asuntos muy cruciales. ¿No es así? Es decir, es un poco raro estar debatiéndote entre tengo que convertir a esta persona para que vote por mi candidato, cuando al otro lado tenemos a personas que literalmente están batallando para poder pagar una cama UCI, para poder comprar un balón de oxígeno. O para llevar pan a la mesa. O sea que en este momento el hambre ha regresado al Perú, la pobreza extrema ha regresado al Perú. Entonces, ¿cómo hacemos de que las familias reciban un subsidio en alimentos, o cómo conectamos a las familias con los productores, con los agricultores, y pueden tener vegetales frescos? O sea, esas son las discusiones, o sea, esas son las discusiones que te ayudan en el día a día para que las personas se sientan aliviadas. O sea, y eso lo está viendo mucha gente que está atendiendo enfermos. O sea, el enfermo, ¿qué necesita? Necesita comida, cuidado, sueño. O sea, no necesita que lo bombardeen con teorías, y este es bueno y este es malo, ¿me entiendes? O sea, es como que hemos perdido la perspectiva y las prioridades, ¿no? Y ojalá que el día siguiente, que es el 7 de junio, el Día de la Bandera, o sea, es el Día de la Bandera, es el día de la inmolación de Bolognesi en Arica, ¿no? Voy a pelear hasta el último cartucho. Bueno, digamos, no hasta el último cartucho, hasta que el último peruano no tenga conectividad, no tenga luz. Vamos a pelear hasta que el último peruano, ¿me entiendes? O sea, cambiemos incluso el vocabulario, ¿no? El vocabulario tiene que ser en la construcción, ¿no? Yo creo que hay que comenzar a movernos, y esto se puede trabajar mucho en la escuela, ¿no? Que el niño diga, ¿cómo puedo contribuir yo? ¿Cómo puedo hacer mi almácigo? ¿Cómo puedo sembrar mis tomates? O sea, ¿cómo podemos hacer un mundo en el cual nos sentamos que cada vez somos mejores como seres humanos, ¿no? Yo creo que tiene que haber todo un cambio del chip, ¿no? Y ese cambio del chip de repente pues va a venir después de esta colisión, ¿no? Que estamos viendo que se está produciendo dos bólidos a 1000 kilómetros por hora, ¿no? Vamos a ver qué pasa después. Es cierto, además, que esta generación que viene, es decir, la generación que ahora se está formando en las escuelas, un poco retomando las palabras de González Prada, va a recibir una herencia muy triste, ¿no es así? Pero ¿sabes qué cosa, Diego? No sé si será porque yo fui formada primero como maestra, yo tengo un bachiller en educación, y tuve prácticas, digamos, en escuela pública del Perú. El tema de la escuela, del niño que va descubriendo, que va incentivando su creatividad, su imaginación, es fundamental. Y yo creo que también ocurre con las naciones, ¿no? En la medida que tú vas incentivando la ciencia, la tecnología, ¿no? Las personas se sienten reconocidas y van haciendo,
¿no? Yo pienso mucho, por ejemplo, en esto que hizo ya Jimmy Carter, Hábitat para la Humanidad, que es un gran programa, que se inicia acá en Georgia después de que él termina de ser presidente y que se expande a todo el mundo. Y es básicamente jóvenes que van a construir vivienda por todas partes, ¿no? Y regresan, y acá en mi universidad tenemos algunos que han participado en el programa y regresan transformados, ¿no? Con ganas de servir. Yo creo que lo que hay que comenzar a promover es el servicio público, ¿no? El servicio público en el Estado y el servicio ad honorem. O sea, los que pueden darse ese lujo tienen que servir, tienen que dar horas al Perú, ¿no? Y yo creo que la dinámica, la energía va a comenzar a cambiar. E incluso en el tema este de los impuestos, que ya la G7 lo está discutiendo, del 15%, bueno, también los empresarios peruanos que han ganado tantísimo dinero también tendrán que colaborar con los impuestos que deben pagar, ¿no? Entonces acá todos vamos a tener que poner el hombro de diferentes maneras y de acuerdo a nuestras posibilidades por sacar adelante al Perú. Yo creo que lo que se ha olvidado es que el Perú es realmente al que tenemos que servir todos, ¿no? Y por el cual tenemos que trabajar, ¿no? Y no estas facciones y estas luchas que justamente lo que hacen es defender intereses meramente individuales, ¿no? Y por eso que estamos en una suerte de anarquía, porque es como una anarquía de intereses que van colisionando y que no van dejando la gobernabilidad. O sea, acuérdate con las leyes estas cuando se produjo lo de la reforma educativa, los ataques que hubo contra el ministro, que ahora lo querían volver a llamar después de que lo llevaron al Congreso y hasta de su esposa hablaron mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay estas grandes reformas y choca contra los intereses? ¿No? Yo creo que es otro gran tema del cual tenemos que discutir. Uh-huh. Quería consultarte además porque tú, hablando de los privilegios y de lo que pasó con Martín Vizcarra y la serie de funcionarios públicos que se vacunaron, tú comentaste algo que es una frase que a mí me interesa mucho y me parece que se acomoda para lo que estamos hablando, que es que tú mencionas que el privilegio de uno es la gran traición contra el bienestar de nosotros. Exacto. Es algo con lo que tendríamos que estar de acuerdo, además, ¿no? Recuperar el nosotros en el debate público. El nosotros, ¿no? Es como cuando tú piensas, ¿no? Porque a nosotros, por ejemplo, lo que nos ocurre es que estábamos en la discusión de una gran traición que fue Odebrecht. O sea, ahí nos agarró el COVID. O sea, el COVID nos agarra cuando estábamos, que creo que los testigos, ¿no? Iba a declarar Odebrecht, estaban yendo los fiscales a Curitiba, ahí nos agarró el COVID. O sea, y todo eso ya cambió, pero básicamente había sido la traición de muchos mandatarios, o sea, de presidentes, de ministros, que en ningún momento se hicieron esa pregunta fundamental que tú te estás haciendo, Diego, ¿qué le conviene al Perú? O sea, ¿al Perú le conviene la transoceánica? No, no le conviene por el momento. O sea, ¿por qué tenía que venir el señor Barata e imponernos la agenda de a dónde se tenían que ir los millones de dinero de los contribuyentes del Perú, ¿no? Entonces, ahí el tema del nosotros está fallando a nivel de los presidentes de la República. O sea, ya cuando llega la cabeza, cuando la cabeza ya no piensa, a mí me ha elegido el Perú, ¿para qué? Para resguardar sus intereses y para hacerlo progresar. No, a mí me ha elegido el Perú para yo enriquecerme a costa del Perú. Entonces yo pienso que instalar el nosotros en el funcionario público va a ser otra de las tareas, ¿no? Y yo creo que por esta cultura de la corrupción que cruza todas las clases sociales, cruza todo, o sea, está ahí, es como una gangrena, es muy difícil, pero yo pienso que en la escuela sí, ¿no? No, la idea, por ejemplo, esta que habla José Carlos, ¿no? ¿Qué tipo de nación? ¿No? Y la nación justamente es lo que en el siglo XIX llamaban la familia peruana, ¿no? Entonces, ¿qué le conviene a mi familia de Perú? ¿No? No solamente a mí. Entonces, yo pienso que pueden haber muy buenas discusiones para reformatearnos, para reinventarnos, para resignificar palabras, y para finalmente construir la república que todos nos merecemos, ¿no? Yo creo que por ahí podemos nosotros, desde la sociedad civil, desde el lugar donde estemos, ir encaminando la discusión.
digamos, tú eres me parece además que es la razón principal por la cual tú usas esta canción de Leonard Cohen en tu libro, es por esta frase que él menciona de que incluso dentro de las grietas que existen en todas las cosas, siempre va a haber luz, ¿verdad? O sea, siempre Exacto. hay algo en lo cual esperanzarse. ¿Qué crees tú que es esa esperanza en esta situación de grietas? Leonard Cohen dice, toca la campana que aún puedas tocar, ¿no? Entonces, hay campanas que puedes tocar, ¿no? No todo es en este mundo que siempre nos gusta a nosotros blanco y negro, eso, todo es horrible o todo es perfecto, ¿no? Y el mundo está lleno de claroscuros y de complejidades. Yo creo que nuestra gran fortaleza es, digamos, el amor por la vida que tienen los peruanos, ¿no? Y tú recuerda, ¿no? Yo que con cariño recuerdo los tiempos pre-COVID, ¿no? Estas reuniones a todo nivel, con las personas cocinando, llevando diferentes viandas, bailando, comprando en los centros comerciales, ¿no? Yo vivo en la punta y no me iba tan lejos para ir a un cine, entonces me iba a las tardes con mi esposo, nos íbamos al centro comercial de Plaza San Miguel, familias enteras con sus globos, con sus helados, o sea, las ganas de ser felices, las ganas de vivir, ¿me entiendes? Entonces yo pienso que ahí está nuestra fortaleza. Tú te vas a cualquier lugar del Perú y siempre hay una persona generosa que te lleva a su casa, te invita un plato de comida, pone música. Entonces ahí está nuestra fuerza. Y nuestra fuerza permanente para reconstruirnos a nosotros mismos. Acuérdate que nosotros hemos salido de las guerras de la independencia que fueron terribles, probablemente las peores, ¿no? Por toda esta lucha de ejércitos y todo. Después viene la guerra del Pacífico y nos reconstruimos, ¿no? Después viene la terrible guerra que nos declara Sendero y nos reconstruimos. Entonces, hay una capacidad en el peruano. Yo tenía una madre muy sabia que, bueno, constantemente, probablemente la tuya también, vamos a salir adelante, ¿no? Y es esta idea, ¿no? Vamos a salir. Hay una parte, si tú me hablas, es el amor por la vida y es la esperanza. Y acuérdate que también somos un pueblo de fe, ¿no? Es un pueblo que miles de personas en octubre se vuelcan a las calles y podemos estar en acuerdo o en desacuerdo a rezarle al Señor de los Milagros, ¿no? Entonces hay una fe instalada, ¿no? Que es incluso hasta como mágica, ¿no? Que tú piensas, pero bueno, acá nada va a pasar y pasa, cambian las cosas y nos favorecen nuevamente, ¿no? Entonces hay una combinación de factores, ¿no? Que serían alegría de vivir, fe, capacidad de trabajo. El peruano es muy trabajador, es capaz de dedicarle horas de horas, ¿no es cierto?, a su familia en el trabajo y la apuesta, digamos, por el futuro, ¿no? El futuro está abierto para nosotros porque creemos todavía que somos un país grande, que tenemos un mar inmenso, lleno de recursos y la selva, ¿me entiendes? O sea, tenemos quizás ese pensamiento incluso ciertamente infantil, ¿no? De que nuestro país lo tiene todo, ¿no? Nuestra mejor comida, escúchate un peruano, la mejor papa de huancaína, o sea, eso nos ayuda. Eso nos ayuda, pienso yo. Y por eso que yo tengo siempre esperanza, ¿no? Porque he visto otros momentos digamos, Manuel Pardo, que es un político que a mí me gusta mucho, decía, el Perú, país de grandes convalescencias, ¿no? Es un convaleciente, ¿no? Sale de sus enfermedades y sale justamente por esas características que creo yo nos definen. Ujú. Sí, claro, es una lucha constante, ¿no? Es como una agonía, pero agonía no en el concepto, sino en la agonía de lucha, en el concepto de lucha constante, ¿no? De lucha Exacto. permanente. Es la lucha contra la adversidad que te va calando, que te va fortaleciendo, que te va volviendo Mi mamá fue una hija de la crisis del 29, ¿no? Y nos recordaba, ¿no? Nos recordaba las carencias que vivió, cómo se murieron sus hermanas. Entonces, es como que eso la adversidad te foguea, ¿no? Entonces vamos a ver cómo salimos, porque yo creo que también ahora algo que pienso el próximo gobierno va a tener que abordar, va a ser los problemas mentales,
¿no? Digamos, tiene que haber una política de salud mental, ¿no? Porque muchas personas en este confinamiento, en esta pérdida de sus familiares, no han tenido tiempo para hacer el duelo, ¿no? Porque han tenido que salir a trabajar o han tenido que endeudarse para enterrarlos. Entonces, ese duelo está ahí, ese dolor está ahí. Yo creo que también tenemos, así como la alegría nos define, yo creo que tenemos que ayudar a muchísimos peruanos a tener que lidiar con su dolor, ¿no? Y eso es políticas públicas. O sea, eso no lo podemos hacer nosotros personalmente, sino que tiene que ser una política de Estado. Claro, es decir, no negar el duelo, como muchas veces creo existe esta cultura de que el seguir adelante es negar automáticamente lo malo y concentrarnos en lo bueno, sino también afrontar eso, ¿no? Afrontarlo desde el Exacto. Estado y hacer que el Estado lo afronte, sobre todo. Exacto, y si tú te acuerdas la introducción de la República Agrietada, ¿no? Yo un poco apelo a esta técnica japonesa, que es lo roto, lo resanas, pero queda ahí. O sea, lo que tú has resanado va a quedar, la herida queda. No, no es que tú te escapas y dices, no, lo hicimos muy bien, salimos adelante. No, tu dolor está ahí, pero probablemente ese dolor, esa pérdida te impulsa a seguir viviendo y te impulsa a rectificar el camino, ¿no? Entonces hay toda una técnica de reconocimiento, por eso que el libro de Agüero es tan bueno, ¿no? Y sus libros previos son tan buenos, porque es no negar lo que ocurrió, no negar la muerte, no negar el horror, pero aprender a vivir con eso, pero sacando una suerte de lección, porque nosotros todavía no aprendemos las lecciones del pasado, ¿no? Porque no nos sentamos, evadimos probablemente cuando terminan estos años terribles de la crisis de los años 90, entramos en el consumo, entramos pues en una economía que comenzó a crecer y los moles y compra y endeúdate y no afrontamos lo que fue esa década terrible de la guerra de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, ni siquiera fuimos capaces de encontrar a los muertos. O sea, hay muchísimos entierros clandestinos que están ahí, que no tienen ni siquiera una cruz, ¿no? Entonces, no nos dimos ese trabajo, de lidiar con ese dolor y con ese duelo, ¿no? Entonces, probablemente ahora que vamos a vivir otra ¿no? Situación de duelo nacional, que en algún momento lo tendremos que plantear así, tendremos que volver a estas discusiones, ¿no? ¿Qué hacer con el dolor? ¿Cómo procesar nuestro dolor? ¿No? Y que ese dolor no se quede ahí dentro de nosotros y nos vuelva a llevar, digamos, por los caminos equivocados de la violencia, ¿no? Entonces, por ahí creo que tiene que estar, y por eso que la salud mental, las políticas públicas de salud mental van a ser decisivas en esta etapa, y ningún candidato ha hablado sobre eso. Si tú bien recuerdas, se ha hablado de la vacuna, pero no se ha hablado de qué va a pasar con los vivos, ¿no? que han sobrevivido y que en este momento requieren del apoyo de la colectividad. Aunque parezca difícil, incluso, o sea, sí hay que empezar a pensar también en cómo nos vamos a levantar después de esta caída, ¿no? Cómo vamos a afrontarlo. Y exacto, y por eso, Diego, la ecuanimidad es tan importante. Yo sé que están, pues, digamos, los que les gusta estar en la lucha política, en el Twitter, y está bien, y hay que respetarlos. O sea, es la manera que tienen ellos de expresarse. Pero creo que tienen que haber otros, ¿no? Que también van a hacer su trabajo como puentes, como personas que van a comenzar a plantear a dónde vamos a ir, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Sin endeudarnos mucho, sin hacerle daño, digamos, trabajando con nuestras reservas. O sea, digamos, la parte operativa de la reconstrucción tiene que estar en manos de los expertos, ¿no? Y por eso que tenemos pues serias dudas, porque en ambos equipos no vemos totalmente lo que quisiéramos ver, ¿no? Por la magnitud de la tarea. O sea, la tarea demanda lo mejor que pueda tener el Perú, no importa de dónde venga. O sea, el mejor en transportes, el mejor en vivienda, o sea, para poder llevar, como tú dices, este proceso de reconstrucción inédito, porque hay 180,000 muertos, una economía en escombros, como dice
como dice José Carlos Agüero, el país está en escombros. Entonces hay que comenzar a esos escombros, a ver cómo los vamos a limpiar primero y empezar a construir desde arriba, desde abajo, una nueva estructura para el Perú del siglo XXI. Sí, claro, no, sí, totalmente de acuerdo, Carmen. Muchas gracias por tus respuestas, por tu tiempo. De hecho, creo que rescato esta noción de empezar a pensar en nosotros en lugar del yo. Creo que es algo que, sobre todo, más allá de lo que pase este domingo, es algo en lo cual tenemos que empezar a pensar desde este momento. Muchas gracias a la librería Buen Salvaje también por habernos dado este espacio para intentar pensar un poco lo que va a pasar después del domingo. Muchas gracias a los 4 invitados que han pasado por aquí. Recuerden que todos sus libros los pueden encontrar también en la librería Buen Salvaje. Y bueno, al otro lado de la pantalla, dependiendo del momento en el cual estén viendo esto, buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo, después del domingo, buena suerte. Exacto. Y Diego, algo muy importante que pienso tenemos que comenzar a elaborar es la idea del amor al Perú, ¿no? Entonces yo creo que si uno comienza a desarrollar este sentimiento noble, ¿no? Que significa desprendimiento, trabajo, yo creo que vamos a poder construir en ese amor y en esa creatividad que tiene el pueblo peruano, o sea, porque la creatividad nuestra es realmente impresionante. Entonces, amor y creatividad pueden llevar a un proceso de reconstrucción nacional que todos estamos esperando que ocurra luego del 6 de junio. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad. Buenas tardes, gracias. Buenas noches o buenos días, depende en el uso horario en que se encuentre. Hasta luego. Hasta luego.